Para ganar cualquier guerra, un ejército primero debe saber cuáles son sus objetivos y cómo puede alcanzarlos. Y para ello, su doctrina militar y sus estrategias y tácticas asociadas juegan un papel clave. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia entre estos tres conceptos? Frecuente e incorrectamente usados de manera intercambiable, sobre todo cuando se habla de estrategia y tácticas. Estos términos llevan milenios conformando un elemento crucial de toda operación militar profesional en el mundo, sentando las bases sobre las cuales un ejército debe operar, tanto a la ofensiva como a la defensiva, y en situaciones de ventaja o de desventaja. Y sobre ellos quiero hablarte a detalle el día de hoy. Mi nombre es Carlos Sánchez, te doy la bienvenida a la Armería, en donde esta vez ha llegado la hora de conocer cuáles son las diferencias entre doctrina, estrategia y táctica militar, explicadas todas dentro del marco de la guerra moderna. Descrita de una manera muy básica, la doctrina militar es la suma total de cómo y por qué un ejército dice que debe operar, es decir, la filosofía y los principios que guían a sus fuerzas al momento de hacer la guerra, incluyendo el contenido de todos sus manuales, regulaciones, políticas, programas de entrenamiento de personal y estándares de operación de su maquinaria de guerra. Por ejemplo, la doctrina militar rusa, de manera muy resumida, se define a sí misma como puramente defensiva, enfocada en proteger los intereses de su nación ante situaciones como la expansión de la OTAN, el despliegue de fuerzas militares hostiles cerca de sus fronteras, el crecimiento de grupos extremistas y la proliferación de armas de destrucción masiva, entre muchas otras amenazas. Ante ello, esta doctrina establece que su objetivo principal es negar la superioridad militar de los enemigos de Rusia a través del despliegue de sistemas estratégicos antimisil, sistemas de armas no nucleares de alta precisión e incluso la colocación de armamento en el espacio. Por su parte, la doctrina militar estadounidense establece que, con el objetivo de defender sus intereses nacionales y los de sus aliados en todo el mundo, sus fuerzas armadas deben adoptar el principio de operaciones multidominio, con el objetivo de establecer superioridad militar en cielo, mar, tierra, espacio y ciberespacio. Esto deberá lograrse a través del uso de armas combinadas para crear y explotar ventajas en el campo de batalla que le permitan alcanzar sus objetivos, derrotar al enemigo y consolidar ganancias para sus comandantes. Sin embargo, te recuerdo que estos son solo resúmenes de muy extensos documentos de unas 300 páginas cada uno. Pero entonces, como podrás darte cuenta, la doctrina es el enfoque puramente teórico que guía el actuar de un ejército en la guerra, y que dicta cómo sus fuerzas contribuyen y se comportan en una campaña, una operación, una batalla o un enfrentamiento. Esta también indica qué medios militares deben emplearse, cómo deben estructurarse sus fuerzas, dónde pueden y deben ser desplegadas estas, y cómo han de cooperar unas con otras. Y sí, existen varios tipos de doctrinas militares, que generalmente se clasifican en tres categorías diferentes. Por un lado, están las doctrinas de carácter ofensivo, diseñadas para castigar a un enemigo. Luego tenemos a aquellas con enfoque defensivo, que buscan negar o neutralizar una amenaza. Y finalmente están las doctrinas de disuasión, diseñadas para desarmar y pacificar a un enemigo. Ahora bien, en cuanto a la estrategia y las tácticas, estos son enfoques mucho más prácticos de cómo una fuerza armada decide operar en una situación específica en un momento determinado. La distinción entre estos dos términos radica principalmente en que la estrategia opera en función de los aspectos más generales y a largo plazo de una acción militar, mientras que las tácticas se refieren a las acciones inmediatas llevadas a cabo sobre el campo de batalla en un nivel local. Así pues, cada soldado individual puede o no saber mucho acerca de la estrategia que los rige a él y a su unidad, pues generalmente poco le importa lo que ésta dicte,
ya que él y sus compañeros basan sus decisiones, más bien, en las tácticas que se les ha ordenado aplicar y para cuya ejecución han sido entrenados. Sin embargo, conforme se asciende en la línea de mando, cada individuo se involucra y se interesa cada vez más en la estrategia, hasta llegar a las jerarquías más altas, donde las tácticas solo son importantes en función de cómo impactan a dicha estrategia. Entonces, dicho de la manera más sencilla posible, la doctrina militar describe cómo opera y bajo qué principios lucha una fuerza armada en cualquier guerra, mientras que la estrategia establece los objetivos a largo plazo y el plan para lograrlos en un conflicto, campaña u operación específicos, con las tácticas sirviendo para definir las acciones y los métodos locales usados para alcanzar la victoria en una batalla, o en general, para lograr los objetivos de la estrategia. Por ejemplo, en una guerra, la doctrina militar de una nación podría dictar que una de sus prioridades es proteger a sus fuerzas, su población y su territorio de cualquier tipo de ataque nuclear, en seguimiento de lo cual, una posible estrategia defensiva sería neutralizar cuanto antes el arsenal de destrucción masiva de su enemigo. Para lograrlo, las tácticas de dicha nación podrían involucrar el uso de espionaje satelital y armas hipersónicas de alta precisión, que le permitan identificar y destruir con rapidez todas las plataformas hostiles de lanzamiento de armas nucleares. Y esa es, básicamente, la diferencia entre doctrina, estrategia y táctica militar. Sin embargo, si estás interesado en conocer con más detalle los pormenores de estos dos últimos, mucho más prácticos conceptos, a continuación te los describo. La estrategia, como ya lo mencionamos, describe una amplia perspectiva sobre cómo deben usarse los recursos militares para lograr un objetivo. Se trata de la ciencia y el arte del mando militar, aplicada a la planeación general y a la ejecución de operaciones de combate de gran escala. Siempre que una institución militar define un objetivo y cómo invertir sus recursos para lograrlo, está elaborando una estrategia. De hecho, una de las definiciones modernas más comunes de estrategia describe a esta como el balance entre fines y medios, o como la forma de identificar metas precisas a largo plazo y la mejor manera de invertir los recursos militares disponibles para lograr dichas metas. Este balance requiere de la creación no solo de métodos para alcanzar un objetivo, sino también del ajuste de dicho objetivo para que pueda ser alcanzado de manera realista con los recursos que se tienen a la mano. En otras palabras, una estrategia que es imposible de llevar a cabo debido a sus metas inalcanzables, o debido a su falta de objetivos claros a largo plazo, no es una estrategia en absoluto. Así pues, el académico y autor canadiense Henry Mintzberg declara que una buena estrategia está conformada por 5 componentes principales. Número 1. La planeación, que es la definición de una serie de acciones destinadas a lograr un objetivo. Número 2. El engaño, que se refiere a un intento deliberado de confundir, despistar o distraer a un oponente. Número 3. El patrón, que describe una serie consistente de acciones repetidas, enfocadas en lograr el resultado deseado. Número 4. El posicionamiento, que considera la relación entre los recursos militares disponibles, humanos y materiales, con su contexto geográfico y temporal, es decir, dónde y cuándo deben actuar. Y número 5. La perspectiva, a través de la cual se materializa la doctrina militar de una fuerza armada en su actuar concreto, es decir, la manera en que la forma de ver el mundo de una nación específica define su conducta al enfrentarse contra un enemigo. Ahora bien, la táctica es la ciencia militar que se encarga de alcanzar los objetivos definidos por la estrategia, especialmente en términos del despliegue y la dirección de tropas, blindados, buques y aeronaves en maniobras efectivas contra un enemigo. En otras palabras, es el arte de organizar, dirigir y emplear con efectividad
distintas fuerzas de combate y apoyo sobre el campo de batalla. De hecho, incluso la estrategia más elegante y bien planeada es totalmente inútil si los pasos tomados para llevarla a cabo no se realizan a conciencia o no se ejecutan correctamente. De manera adicional, mientras las metas de una estrategia deben ser claras y concisas a largo plazo, las tácticas ejecutadas para lograr dichas metas deben ser lo suficientemente flexibles como para ajustarse a las realidades a corto plazo de una situación determinada. Dichas tácticas deben centrarse en el uso eficiente de los recursos militares disponibles y en la búsqueda de objetivos concretos, específicos y alcanzables a nivel local. Más aún, toda buena táctica comprende también la formulación de uno o más planes de contingencia, es decir, la definición de lo que se hará si una acción militar no entrega los resultados deseados. También debemos mencionar que toda táctica militar de combate, digna de llamarse efectiva, deberá tomar en cuenta 4 funciones esenciales en una batalla. Número 1. La potencia de fuego de las tropas. Número 2. La protección con la que éstas estén equipadas. Número 3. La movilidad que posean. Y número 4. Su capacidad para ejecutar acciones de choque. El peso que se le dé a cada uno de estos elementos en la ejecución de una táctica usualmente variará en función de la importancia que estos tengan a nivel de doctrina. Por lo que, por ejemplo, si una fuerza armada enfatiza una gran movilidad en sus tropas por encima de un alto nivel de blindaje de estas, las tácticas de dicho ejército deberán formularse para explotar la ventaja de su rapidez de movimiento y minimizar los riesgos de su falta de protección. De una forma similar, la efectividad de estas tácticas puede o no depender del uso a gran escala de apoyo aéreo o naval cercano, de guerra electrónica, de sistemas antiaéreos o de grandes cantidades de artillería, por ejemplo, nuevamente dependiendo de la importancia que estos elementos tengan en el nivel de doctrina de una fuerza armada en particular. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.